Lo único de precisión es esta cosita, de alta precisión. Esto es el futuro. Nos guste o no nos guste, algún momento ya va a llegar, porque ya en el mundo ya se están haciendo. Es la cirugía robótica, es la cirugía de precisión y es la cirugía del futuro, que evita muchas complicaciones. Entonces, estas cosas ustedes van a ver. En Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, esto ya se está haciendo. Y esto evita, pues, cambia completamente el futuro de la cirugía, las complicaciones que ustedes han visto. Entonces, mejora la sobrevida y la curación, pues, si esta maravilla hace eso, la curación, por ende, también va a ser maravillosa. Pero, sin embargo, no solamente estos avances que la tecnología, la cirugía de precisión nos ofrece, también, no sé qué ha pasado, también los avances moleculares, la oncología molecular, está evolucionando muchísimo y está a la par con esto, la cirugía de precisión, y también con la inteligencia artificial. Nos guste o no nos guste, esa chingadera sirve, se está haciendo uso de eso, pero de otra manera, para hacer estudios. Más adelante vamos a ver de las cosas que en el mundo se están haciendo, y realmente asusta, en el fondo alegra, pero impresiona tanto avance de la tecnología. Todo esto es una promesa que estamos viendo y lo vamos a ver de manera objetiva. Va a cambiar el pronóstico de esta enfermedad, pero eso va a ser con los años. Esta cosita yo creo que sí va a llegar a nuestro medio, algún momento va a llegar. Es más, esta cosa ya estaba programado para llegar hace como unos 8 años o 10 años, algo así. Pero el negociado era diferente cuando estaba de presidente Sánchez de Lozada. Entonces había un proyecto de un colombiano, pero el colombiano estaba reclutando médicos para poder hacer. Entonces, de la noche a la mañana, en cuestión de una semana, han tenido la resolución, la urgencia o la prioridad nacional para dar curso a todo esto. Estaba emplazado en Punata, tenía 6 hectáreas, pero nadie sabía de dónde venían los fondos, y supuestamente era de las guerrillas de las FARC. Entonces, todo eso, como esos hombres manejan mucho dinero y manejan mucha droga, pues querían tener un lugar donde poder ser atendidos. Y ese proyecto, en cuestión de una semana, ha llegado y ha hecho el proyecto, los planos, y se ha aprobado de ipso facto. Pero cuando ya estaban los argentinos, eran los vendedores de ese aparatito, el robot. Aquel entonces no era el robot, el Da Vinci, porque el primero ha sido el Da Vinci y este es después. Entonces esa cosita costaba como $6 millones. Nos ofrecieron para ir a hacer el entrenamiento Miami, Buenos Aires. Buenos Aires había tenido una agencia de ventas para Latinoamérica, para Sudamérica. Entonces los argentinos vinieron a cerrar el trato, a firmar el contrato, pero en ese tiempo, pues, al guerrillero creo que lo mataron o lo tenían preso, al mero mero. La cuestión, el colombiano que estaba haciendo el trámite también se perdió, pero después nos enteramos que los fondos eran de la guerrilla. Pues, no importa de dónde sea, hubiera sido. Lo lindo hubiera sido tener esto, ¿no? Porque es un avance, hubiera cambiado muchísimo esta cuestión. Porque con esta cosita, pues, uno está sentado, no se cansa, y es el muñeco el que hace, el robot. Bueno, otra de las cosas, aquí están las maravillas que les he comentado. Esto, por ejemplo, miren,
la endoscopía avanzada. Esto va a cambiar completamente lo que va a ser. Si ustedes se fijan, la cromoendoscopía virtual, todas estas cositas, hasta una tecnología óptica coherente. ¡Qué maravilla va a ser! Todo esto va a permitir identificar displasias de alto grado y carcinoma, pero intramucoso y en vivo. Va a guiar las biopsias con mayor precisión y esto va a mejorar el diagnóstico temprano, porque esto es de alta precisión. Esta cosita ojalá pronto llegue. Miren cómo en vivo y en directo ya nos va a guiar. Pero esto nos va a guiar si nosotros no tenemos. Pero aquí tenemos la inteligencia artificial que también complementa esto. Dice, estudios profundos han demostrado el rendimiento superior al patólogo humano en la identificación de displasia en Barrett y en la detección de lesiones esofágicas tempranas durante la endoscopía en tiempo real. Esto es la inteligencia artificial. Lo que mencionábamos, si a la inteligencia artificial nosotros le damos información válida y realmente de interés, la inteligencia artificial va a cumplir. Y la inteligencia artificial, miren, nos va a suplir al patólogo. Es su resultado, su diagnóstico es de mayor precisión que el ser humano, el patólogo. Pero para esto también necesitamos tener el muñeco y darle la información adecuada. Pero este es el futuro, jóvenes, con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no solamente hay que manejarla para jugar, para entretenernos, para estas cosas. En otros lados se están haciendo uso de esto y se está aprovechando para el beneficio de la salud. La biopsia, por ejemplo, biopsia líquida. ¿Qué es esto? Detección de ADN tumoral en la sangre. Esto es otra de las cosas que nosotros vamos a ver, pero realmente impresiona. La precisión detecta recurrencias precoces y etapifica el riesgo de progresión. Miren, todo esto, aunque esto está en fase de valoración o de validación para ser aplicado, porque las cosas en Gringolandia no es que se proyectan y al día siguiente está bien y se aplican, no, esto lleva años, pero yo creo que esto pronto va a ser ya validado y va a ser puesta al servicio del ser humano. Ya con esta cosita, qué belleza, ¿no? A ver, habíamos visto, nosotros hacíamos la detección del ADN, pero como un factor pronóstico. Pero aquí ya tenemos otras cosas. Detectar recurrencias en un tiempo inmediato al postoperatorio es maravilloso, es algo alentador, te permite tomar otras cosas, otras decisiones. Vamos a ver más adelante otra cosita más que es interesante. Estas cosas, ver como que da tanto gusto cómo está avanzando la tecnología y la medicina. Nuevas fronteras terapéuticas. Aquí vamos a ver, por ejemplo, inmunoterapia. Estos checkpoints, estos son anticuerpos monoclonales. Esto ya ha sido demostrado como beneficio en el cáncer de esófago. Solo que esto todavía nosotros no hemos visto estos anticuerpos, pero en la práctica clínica en el primer mundo ya se están aplicando. Este es el anticuerpo. Miren, ahorita es el estándar allá para pacientes que han recibido quimio y radio postoperatorio y cirugía, pero que no han tenido respuesta adecuada en la neoadyuvancia. De cajón les ponen esto y está aprobado. El problema para nosotros tal vez podría venir, pero es el costo. Este otro anticuerpo monoclonal, en primera línea en metástasis. Con esto ya cambia todo, solo con esta cosita, jóvenes. El pronóstico ya se ha disparado para bien del enfermo y para tener la curación total. Otro anticuerpo monoclonal, más quimio. Esto es de primera línea. Entonces la respuesta es fabulosa, solo con estas cosas, sin tomar. Y si esto te falla, tienes la cirugía.
La cirugía no está al margen. También la cirugía, han visto cómo con el muñeco se hace cirugías de alta precisión, complicaciones cero. La radioterapia de alta precisión también es otra cosa que está avanzando y está volando. Estas dos son formas, dos técnicas de aplicar dosis ablativa en recurrencias locales o en enfermedad. Entonces, ya no es la radioterapia tradicional que nosotros hemos conocido desde el siglo pasado, ya no es la braquiterapia, son radiaciones de alta precisión con complicaciones cero. Esta otra forma, menor toxicidad cardiopulmonar en tumores del tercio medio de esófago. Esto es sobre todo para esófago. Y la radioterapia adaptativa. Esto también, miren, en tiempo real. Terapias de anticuerpos conjugados. El trastuzumab, el durextecan. Esto, respuesta notable en pacientes que tienen sobreexpresión del oncogen CRB2, eso es de mal pronóstico. El paciente que tiene eso difícilmente se puede controlar hasta donde nosotros, o por lo menos yo he conocido y he estudiado. Pero con esta cosa totalmente se ha cambiado ese pronóstico. Ese paciente sobrevive. Estos pacientes HER2 o CRB2 son oncogenes que sobreexpresan cuando la paciente o la mujer o el hombre tiene un cáncer. ¿Y qué quiere decir eso en el tiempo actual? Que esa enfermedad o ese cáncer es como una locomotora que está bajando del cerro sin frenos. ¿Quién lo detiene? Nadie. Pero con estas cosas prácticamente cambia. Algún día va a llegar a nuestro medio. Pero estas son las maravillas que se está haciendo uso en el primer mundo. Ahora, la cirugía robótica. Miren, mayor precisión en la disección de la anatomía, preservando los sitios donde nosotros teníamos mucho cuidado y respeto para hacer la disección. Todo esto te da respuestas superiores, sobre todo los mejores centros de concentración de tratamiento de esto, son los que tienen mejores resultados, más experiencia y son más prácticos. Pero esto, la robótica es superior. Y el tiempo de aprendizaje de esto es menor que con la laparoscópica. ¿Por qué? Porque aquí hay la computadora que apoya. Ahora, estas cosas, miren, resección endoscópica de la mucosa. Esto lo hemos visto en el cáncer de recto, pero etapas tempranas. Pero la evolución no lo sabíamos, porque tampoco no teníamos los medios para poder hacer el seguimiento. Pero en alguna ocasión hemos hecho resecciones de mucosa de ano, bien localizado y superficiales. Unos han ido bien, otros han ido a la recidiva. Entonces, si hay recidiva y no responde a la quimio o la radio, entonces queda la cirugía. Pero con esto, miren, resección endoscópica de mucosa, indicada en carcinoma intramucoso en el esófago, etapa 1A en la mucosa, sin invasión linfovascular, curación del 95%. Es maravilloso. Aquí no te dice cuál es la extensión, simplemente es la etapa. La infiltración en profundidad hacia la pared. Entonces, evita todas las complicaciones de la esofagiectomía. Su seguimiento es endoscópico, obvio. Esto que se va a quitar de esa mucosa, eso granula por segunda intención, con el tiempo. Cicatriza y queda nada de recuerdo. Ahora, la disección submucosa, también endoscópica. Remite resecciones en bloque de lesiones más extensas, hasta 1B. ¿Qué quiere decir esto? Hasta la submucosa. Podemos quitar, pero con este aparatito. Aquí te permite hacer resecciones con límites quirúrgicos negativos. Eso es lo más alentador.
pero para esto sí tiene uno que adiestrarse y hay que tener los medios, porque esto no es que vamos a meternos a hacer y vamos a hacer. ¿Qué hacemos en la laparoscópica para hacer abdomen, por ejemplo? Usamos un gas para separar la pared. En esto también se tiene que hacer de esa manera para poder hacer la resección de la mucosa. Entonces, pero estas cosas, qué maravilla, ¿no? Para la gente que tiene y lo que viene para el futuro. Estas cosas seguramente con seguridad ustedes ya lo van a ver. Ya no va a ser las cosas de mal pronóstico. A ver, ¿cuál es la importancia de que el tratamiento sea multidisciplinario? El cirujano de esófago evalúa la resecabilidad, realiza la técnica y maneja las complicaciones. El oncólogo clínico planifica la terapia neoadyuvante, adyuvante y la terapia sistémica si es paliativa, si no hay respuesta. Pero todo es manejo médico. El radioterapeuta planifica la dosis, los campos, y todo lo que aquí viene. Esto de la dosis es muy importante. Cada sitio anatómico de tu cuerpo tiene una tolerancia y con las máquinas que tenemos no podemos pasarnos. Pero han visto en los avances que hay esas radiaciones que son de alta precisión. Ya no hay las complicaciones que en el pasado nos daba la máquina de radioterapia o el acelerador lineal. Entonces, ¿cómo ha ido avanzando? Ya no se habla de braquiterapia, pero también hay otra cosa que tenemos que también decir. Esto es con intención curativa. Ustedes han escuchado o van a escuchar la radiofrecuencia. La radiofrecuencia también, aunque es local, la respuesta no es mala. En enfermedades avanzadas, tumores metastásicos, donde es accesible, se puede hacer uso de la radiofrecuencia. La radiofrecuencia utiliza agujas, guías, y hay descargas, se inyecta en el tumor y la máquina del control descarga la energía para producir quemadura. Entonces también se ha visto eso por otro lado, pero todo esto ayuda, todo esto que estamos viendo no es paliativo. La radiofrecuencia es paliativa para disminuir el volumen tumoral, pero es otra alternativa. El patólogo participa en la etapificación porque él es el mero que está viendo, que ve tamaño del tumor, tipo de tumor, grado de infiltración, hasta dónde llega, los ganglios, tienen metástasis, no tienen metástasis. En eso participa. Y el seguimiento de imagen y nutrición lo hace el radiólogo y el nutricionista. Todo esto es el trabajo conjunto, no solamente de un médico, sino de varios servicios y varios médicos que participan. Esto es la importancia del manejo multidisciplinario. Ahora, aquí, hacia un futuro con mayor esperanza, ¿qué cosas son importantes en el dominio de la anatomía y la fisiología? Hay que integrar de una manera multimodal, no solamente personal. Lamentablemente en nuestros medios no tenemos esa voluntad o esa predisposición o esos medios o recursos para poder trabajar. Cuando yo he vuelto de mi especialidad en el Bielma, les he contado, no hemos sido bien recibidos. Nos hemos mantenido de acuerdo a las circunstancias. Han ido cambiando los tiempos. Hacíamos cirugía, pero no había oncólogo clínico. El paciente necesitaba tratamiento adyuvante. Pues hemos tenido que improvisar. Hemos tenido que hacer eso. Entonces, y el haber hecho eso ha permitido que se vea la necesidad de implementar como un servicio de oncología clínica. Oncología clínica tiene el hospital, pero gracias al trabajo de los cirujanos oncólogos que aquel entonces estaban.
Entonces, eso ha mostrado que el tratamiento del cáncer no puede ser solamente cirugía, también el oncólogo clínico. La otra cosa que nos hace mucha falta es radioterapia. Es otra especialidad, son otros médicos, no son técnicos, son médicos, y es una especialidad. Entonces, en Cochabamba teníamos aquel entonces el Club de Leones en la caja, la máquina de radioterapia. No había braquiterapia, pero radioterapia sí. En la maternidad había mucha mujer que tenía cáncer. Yo los operaba, necesitaba radiación, teníamos que mandar allá. Allá, como era el Club de Leones, el que era el dueño de esa máquina, daba la opción para la gente sin recursos que se le haga gratuito. Excelente para la gente, porque ha ayudado a muchísima gente. Y la gente, si tenía, pagaba 40 bolivianos por todo el tratamiento. Pero por tosudez y por otras circunstancias ajenas, por un interés económico, el oncológico ya había, pero era privado y era money, pagando. La gente no accedía. Pagar 40 pesos por todo el tratamiento, para muchos era demasiado, porque no había para comer. A veces teníamos que ir con el paciente para pedir, por favor, no hay recursos. Hacían cánceres de mama, cánceres de cuello uterino, que era lo más frecuente. Se ayudaba. Llegó el tiempo de la pugna. Los japoneses tenían que hacer un proyecto aquí en la esquina, Oquendo y Venezuela. Un proyecto, un centro oncológico, 10 pisos, con 2 sótanos, 2 aceleradores lineales y máquinas de última generación. No eran estas cosas que estoy hablando, era máquina de radioterapia y 2 aceleradores lineales. Aquel entonces esas máquinas eran lo último en el mundo. Costaba como, no me acuerdo si era 18 millones de dólares. Japón nos estaba regalando 12 millones de dólares. Nos iba a entregar llave en mano. Y el tiempo era como 6 o 9 meses. Ahí tenía oncología clínica, había quirófanos, había áreas de trasplante medular, había áreas de internación, tratamiento de quimio. O sea que había todo lo que había en el primer mundo. La pelea del Manfred con el Terceros nos ha perjudicado porque el Manfred quería pagar, pero tenía que pagar la prefectura y la alcaldía. En la alcaldía estaba el Gonzalo Terceros, el tiempo donde se han peleado los 2 grandes amigos, eran enemigos a muerte. Ha dicho no, el Manfred ha querido pagar, el otro no ha pagado. Hemos perdido ese proyecto. Entonces, así de tosudos algunos de Cochabamba o del mundo somos, que no sabemos aprovechar las maravillas que nos da. El Japón, los 12 millones, era a fondo perdido, un regalo para la comunidad. Pero para hacer ese proyecto, los del oncológico han venido. La reunión ha sido en el Vietnam. Yo del Vietnam era el único, pero del oncológico eran como 4 o 5. Y los japoneses han venido a conocer a los que trabajan. Entonces, el oncológico ha presentado como único centro que Cochabamba no necesita otro centro, porque lo que necesita es tecnología y apoyo en el manejo o capacitación a su personal. Casi a los japoneses los han convencido. Al final de la reunión yo levanto la mano y les digo, ¿este proyecto es para ayudar a la parte privada o es para ayudar al hospital público? ¿Es para ayudar a un centro donde es pagando o es para ayudar a la gente que no tiene recursos? Entonces,
Esas palabritas a los japoneses les han abierto. A ver, ¿cómo está eso? Explíqueme. Me han querido hacer callar. Explíqueme, me he parado y he dicho. Este proyecto que está usted, que se le ha presentado, ese proyecto es para llegar al pueblo, al que no tiene dinero, al que no tiene recursos, al que tiene la desgracia de tener esta enfermedad. Eso es lo que pedimos. El proyecto que están haciendo o reclamando para el oncológico es privado, es para negocio, es lucrativo. Entonces los del oncológico casi me han pegado. Entonces, pero dije, ¿qué importa? Hay que decir la verdad, porque a rajatabla queríamos ese proyecto. Iba a ser maravilloso, aprendió Cochabamba. Todavía los japoneses después han dicho, no, vamos a investigar, vamos a conocer. Doctor, ¿usted dónde trabaja? Queremos visitarlo para conversar más a detalle en el viernes. Entonces los japoneses se han convencido de que este proyecto iba a llegar a la gente de Cochabamba y de Bolivia, porque en La Paz hay, en Sucre hay, Santa Cruz hay, pero son máquinas muy pobres, son máquinas del siglo pasado. Entonces, ese proyecto, como los dos no han querido apoyar el dinero como hubiera sido de ellos, hemos perdido. Ese proyecto, se ha ido a Beni, pero no han hecho oncológico, sino han hecho un hospital materno-infantil. Crepamos en esa parte y gracias a esa pugna no tenemos en Cochabamba un centro estatal de radioterapia. En el hospital, como ven, multimodal, a veces uno solo tenía que decidir. Pero, ¿qué vamos a hacer? Es nuestra cuestión. A ver, ¿qué es el futuro que nos abre la esperanza? Para el cirujano, conocer y tener presente la anatomía y la fisiopatología. Esto tiene que ser de toda patología que se opere, por ejemplo, esófago, conocer todas sus relaciones, los patronos de diseminación, los tipos histológicos, y es insustituible. Sin eso no hay cirugía. O el que quiere hacer no te puede decir, con lo que yo he aprendido en la facultad voy a operar. No. Para estas cosas, jóvenes, hay que ir fresquito, hay que repasar, hay que leer. Y el médico, el cirujano, esa es la actividad. Depende de dónde te has formado. Hay lugares que, si estudias bien, si no estudias, también, no pasa nada. Pero en otros lugares se exige. Y a veces el residente, el médico, se va haciendo un hábito cada cirugía, porque cada cirugía al residente le van a interrogar. Y si no responde, fuera. Entonces, es la humillación más grande. Otra cosa, integrar de una manera multimodal, no solamente uno solo, la neoadyuvancia, la cirugía y las terapias adyuvantes. Todo esto es sincrónico, todo esto tenemos que hacerlo. ¿Cómo se individualiza cada decisión? Entonces, aquí no hay una fórmula, no es para todos igual. Cada paciente es un mundo aparte, con respuestas y con complicaciones diferentes. Entonces, cada uno es diferente y a cada uno se le tiene que atender. Conociendo todo esto que hemos mencionado en estos días, vamos a nosotros poder tomar una decisión del comité. Vamos a escuchar, vamos a plantear, y el beneficio no es para el cirujano, no es para los médicos, es para el paciente. Y al ser para el paciente, al hacer de esta manera, elevamos la calidad de atención en nuestro medio. Ahora, miren, vamos a hacer un pequeño repaso. Diagnóstico: disfagia progresiva, señal de alarma. ¿Qué vamos a hacer? Una endoscopía alta, una biopsia, tomografía, que descargue.
operar o no operar con estos estudios. Cirugía. Tomar en cuenta las 3 técnicas. Estas técnicas son oncológicas. La técnica que les he dicho del ascenso gástrico también puede entrar aquí. De hecho, es válido. Pero eso depende del cirujano. Pero también ningún cirujano está obligado a hacer este o este. Si esto me falla o no sé, esto no. El cirujano elige de acuerdo al paciente, de acuerdo a su histología, de acuerdo a la extensión, de acuerdo a la etapa, de acuerdo a la constitución nutricional del paciente y de acuerdo a su habilidad. El protocolo CROSS para la neoadyuvancia está entrando, pero a rajatabla, con pacientes sin respuesta a la neoadyuvancia, con Oncogen CRB2 o el HER2. Hay que, en todo paciente en la actualidad, hay que detectar esta proteína que está en la célula tumoral circulante en la sangre. Entonces, esto te permite planificar. El perioperatorio, el protocolo ERAS, rehabilitación, nutrición, esto es muy importante. Y las complicaciones deben ser vigiladas y esperadas en cualquier momento antes de que se presente. Conociendo las complicaciones, uno ya sospecha y puede adelantarse y hacer algo. Con esto, mire, hemos hecho de Fisher, Mengot, Camerún, Tratado de Oncología, Nyhus. Y vean ustedes qué libro, el Fisher o el Mengot. Pero todo esto sirve. Todo esto nos ha sacado esto. Porque todos estos libros son de cirugía, son de oncología. Entonces cualquiera, cuando quieran, en este hay capítulo de cáncer de esófago, en este hay capítulo de cáncer de esófago, en este también hay, en esto todo lo que hay es oncología. Entonces, este libro tal vez ayuda mucho con las técnicas, este y este. Bueno, también vamos a decir, no menospreciaremos a los libros, porque toditos tienen técnica. Y lo que uno no te aclara, el otro te aclara o te complementa. Con esto, jóvenes, hemos terminado el esófago. Con esto, lo que es parte del esófago. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna interrogante, algo que no les ha quedado claro? Con gusto. Los escucho. Bueno, pues si no hay preguntas, me da gusto. Espero que de verdad sea del agrado y hayan entendido esto. He tratado de hacérselos de lo más sencillito. Vamos a ver la patología del hígado. Esto es una imagen por abajo del hígado. Miren, tiene un lóbulo, otro lóbulo más pequeño. Este es el derecho, este es el izquierdo. Este es el hilio, esta es la vena cava, es la más gruesa. Entonces, los ligamentos de sostén, los triangulares, los laterales. Entonces aquí, esta es la parte inferior. Dice que tiene forma de H, pero a veces es un poco convexa, la parte inferior. Esto es lo que vamos a revisar. Lo que nos interesa del hígado es la segmentación de Cuina, 1957, desde el año pasado, o desde el siglo pasado.
no se ha modificado, no se ha cambiado. Ayuda en las resecciones oncológicas, patologías que afectan el hígado y los tumores benignos y el hepatocarcinoma. Eso es lo que vamos a revisar de este tema del hígado. Entonces, ¿el hígado qué es? Es una víscera maciza, la más grande del cuerpo. Pesa de 1400 a 1600. Otros libros dicen de 1200 a 1500. Va a variar esto, depende de la constitución anatómica del paciente. Todo va en relación a la raza y a la constitución. Unos son más grandes, otros son más pequeños. Pero el hígado está en el lado derecho, parte superior del abdomen. Está protegido por las últimas costillas en toda su extensión. El hígado, su cara tiene dos caras. La superior es convexa en relación al diafragma y la de abajo pues en H o un poco convexa en relación a las vísceras. El hígado se mantiene en su sitio por diferentes ligamentos. Los ligamentos triangulares, que son laterales, y la adherencia de la parte denudada que está en relación directo a los cuerpos vertebrales, al tejido que está por detrás. No hay ningún ligamento que los separa, simplemente eso cuando se va a despegar puede hacerlo uno digitalmente o con una pinza. Es laxa la adherencia. Entonces, tiene un hilo. ¿Cuál es el hilo? ¿Cuál es el componente del hilo? Por arriba, la arteria, la vía biliar y la porta. Entonces, tres elementos que van a llegar al hígado y se van a dividir y se van a perder. Entonces, de ahí aparecen otros capilares que van a capilares venosos que van a recolectar la sangre cortesana y van a formar tres venas hacia arriba, venas de retorno, hacia la vena cava inferior, y eso vuelve a la circulación. Entonces, el hígado es una víscera maciza importante. La segmentación, 8 segmentos. Aquí tenemos unos cuantos. El 1, el cuadrado, es posterior. El 2 es lateral, izquierdo. El 3 es lateral izquierdo inferior. El 4 es casi medial, pero en el lado izquierdo. Y un poquito después de la línea media. En anatomía nos han enseñado que el lóbulo derecho y el izquierdo está dividido por esa cosita, esa alga que hay. Hay una cosa, hay un ligamento, pero la división quirúrgica no es esa. Este segmento es 4A y B, es uno solo. El segmento 5, cerca de la vesícula. El segmento 6 es lateral, derecho. Estos son lóbulo izquierdo. Este es posterior. Izquierdo, izquierdo. Esto es parte izquierdo, parte derecho. Y todo esto es derecho. Entonces, miren, el segmento 6 es lateral, el segmento 7 es un poco más posterior y el 8 es arriba, está arriba del 5. Lo mismo, jóvenes. Si vamos a hablar del segmento 1, el lóbulo cuadrado es posterior. El lóbulo izquierdo, el segmento 2 y el segmento 3. Aquí tenemos el 4 entre el izquierdo y el derecho. El 4 se divide en A y B, superior e inferior. El segmento 5, por aquí está la vesícula. Es la mitad del hígado. El 6 es más lateral, casi posterior. El 7 es posterior y superior. El 8 es superior.
Estos son 8 segmentos. ¿Qué más a ver en esto? Esto mismo, pero con contenido de lo que es la visión del hígado. El segmento 1 es posterior, es el lóbulo cuadrado. El segmento 2, lateral superior izquierdo. El 3, lateral inferior izquierdo. El 4, parte del izquierdo y una parte del derecho. No es grande, pero una parte agarra del derecho. El 5, inferior mediano. El 6, lateral externo, inferior, lateral inferior. El 7 es superior. El 8 es superior. Y da la vuelta al hígado. Entonces, estos 8 son los segmentos. ¿Para qué nos sirve esto? Para planificar cirugías jóvenes. Este es el ilio. Esta es la vía biliar. Y este atrás es la vena porta. Entonces, esto entra, se divide en 2 ramas. Una rama y otra rama. La vía biliar se divide en 2 de la misma manera. Y si ven y se fijan, para cada segmento tiene su rama venosa y biliar. Y también tiene su rama arterial. Todo junto. No es de que aquí todo esto se desparrama. Se divide esto y se subdivide todavía. Aquí, por ejemplo, miren, la rama para el segmento 2, para el segmento 3. Pero en oncología, ¿qué nos interesa? Nos interesa esto. Mitad de la vena cava inferior, pero en la parte superior del hígado, a la fosa vesicular. Esa línea, para nosotros, quirúrgicamente, es la mitad, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. No es esta división que el ilio te muestra, como en la primera creo que se veía así muy bien. Entonces, no es. Esta es nuestra división quirúrgica, más o menos. Esto es hepatectomía derecha, hepatectomía izquierda. ¿Para qué es esto? Podemos hacer trisegmentectomías, pero básicamente esto de los segmentos más es para trauma, para saber, para reparar. A veces el hígado estalla y se ve el hígado así, o un segmento, otro segmento ya está flotando, ya está fuera, ya está negro, ya está muerto. Y lo único que hace el cirujano es retirar y empaquetar. Pero para el protocolo estas cosas no sirven. Ahora, la irrigación. El hígado recibe su afluente, la arteria hepática común, nace del tronco celíaco. El tronco celíaco da 3 ramas: la gástrica izquierda, la hepática común y la esplénica. Entonces, la esplénica, cuando llega al ilio, se divide en 2, derecho e izquierdo. Y cada uno de estos da sus ramos a cada segmento. Esto es lo más común. Pero aquí en anatomía hay que tomar en cuenta variaciones anatómicas de nacimiento. Los libros nos describen todo esto. Y les aseguro que de aquí no tenemos todo igualito. Tenemos lo mismo, pero de otro lugar naciendo. Aquí dice que de la arteria hepática común, pero aquí nos dice, nace de la arteria mesentérica superior. Aquí nos dice que nace de la arteria gástrica izquierda. Aquí hay una rama doble. Son variaciones anatómicas que uno tiene que respetar. Esto es una cosa de fábrica. Entonces, no porque tiene 2, lo vas a ligar uno. No. Su cuerpo ha diseñado ese volumen sanguíneo y por los 2 va porque necesita llegar esa cantidad de sangre al hígado. La vena porta. La vena porta es una vena muy corta, pero es la más gruesa del cuerpo. ¿Cómo se forma?
se forma de la unión de las mesentéricas con la esplénica. Esa unión está por debajo de la cabeza del páncreas, del cuello del páncreas. Empieza ahí la vena porta. La vena porta llega al ilio hepático, entra y se divide en rama izquierda, rama derecha y para todos los segmentos. Entonces, esta vena porta aporta el 75% del flujo y además aporta la mitad de la necesidad de oxígeno. Me pueden decir, las venas no llegan a oxígeno. Aquí cambia la fisiología, jóvenes. Es cierto que las venas no llevan oxígeno, pero estas venas vienen del intestino, de todo el abdomen. No podemos decir, nosotros no le hemos enseñado al abdomen la anatomía y la fisiología. Así ha sido fabricada, así funciona nuestro cuerpo. Entonces, en el hígado cambia, y esto, ¿cómo se ve? Se ve bonito cuando veamos el asunto de la cirugía. Este aporte, me pueden decir, y siempre cualquiera, ahí no hay oxígeno, mentira. No solamente la vena porta lleva sangre con lo que ha absorbido de los nutrientes del intestino, también hay oxígeno. Y la otra mitad es aportado por la arteria. Se bifurca en ramas derecha e izquierda. Entonces, la izquierda es un poco más larga que la derecha y tiene una dirección más horizontal. Esto entra al hígado hasta la mitad y se desparrama porque ahí terminan capilares venosos. Pero hay otros capilares venosos que van a ir formando las venas, que son las venas suprahepáticas. Son 3 venas: la hepática derecha, la media y la izquierda. Siguen la misma secuencia, pero al revés de todo lo que hemos mencionado, que el ilio, la porta, la derecha, la izquierda, o la vía biliar, o las arterias que llegan a los segmentos. Igualito sale para formar las venas suprahepáticas. Estas van a desembocar en la vena cava inferior. Entonces, solo el que drena directamente a la vena cava es el lóbulo cuadrado, que es posterior. La línea de Cantle, desde la fosa vesicular hasta la vena cava inferior, es la mitad quirúrgica del hígado, derecho e izquierdo. Esta división pues, nos ayuda a entender que el ilio no es la mitad. La vía biliar intrahepática, ¿cuáles son sus maniobras? A veces en el ilio o en el hígado hay un sangrado importante. El hígado no puede tener flujo cortado durante mucho tiempo. Son 15 minutos, 20 minutos máximo. Hay que hacer lo que sea, aunque esté sangrando, porque después de eso el hígado muere, la célula muere. Entonces, la maniobra de Pringle, esto se pinza el ilio, ya sea con una pinza vascular o con una pinza forrada con dedos de guante, con guante, para no dañar, si no hay pinza vascular. O si no hay eso, pues un penros, y con una pinza Kelly aprietas, como una corbata. Pero eso tiene que llevarse el tiempo. Mencionan aquí que debe ser con frío y caliente. Honestamente, el caliente yo nunca he visto. La desesperación o la necesidad de concentración para hacer rápido no nos da tiempo en esas cosas. La acción es violenta. Maniobra de Pringle, el cirujano dice maniobra de Pringle. Rápido uno mete la mano, si no hay las cosas. Y si hay, identifica en el hiato de Winslow y hace como corbata. Un penros pasa y clampea y el penros jala y aprieta eso. Entonces lo demás se va para hacer el trabajo. Hay otro control vascular, clampear, pero aquí dicen que hay
Buena respuesta. La ecografía intraoperatoria es otra de las cuestiones para delimitar lesiones. Todo esto es en relación a lesiones de la vía biliar, sobre todo sangrado. Lesiones que se hayan dañado, por decir, el colédoco, el hepático o la vía biliar intrahepática, no necesitan esto. Solo es vascular. La arteria, la vena. Pero lamentablemente el otro está en el medio. También no se puede hacer la disección. Todo el mundo se aprieta. Pero nuestro objetivo es el sangrado. Hasta reparar o por lo menos empaquetar adecuadamente. Y después despinzar lentamente. Son cuestiones que hay que hacer, pero rápidamente. Esto es muy importante, la reserva funcional del hígado. ¿Cuánto de hígado nos va a quedar? ¿Cuánto puede quedar? ¿Cuánto podemos quitar? A eso se refiere. Entonces, miren jóvenes, si el hígado es sano, lo mínimo de glándula hepática necesitamos el 25%, o otros libros dicen hasta el 30%. Pero si este hígado es después de quimio o es una lesión con cirrosis, ya es hígado dañado, ese hígado no va a funcionar, no es viable. La reserva necesita más del 40%. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo quitar las 3/4 partes del hígado de una persona. Con que me quede el 25%, pero esto será pues en una persona joven, una persona que no tenga patología hepática, que no haya hecho quimio. La quimio no solamente es para la enfermedad, para la célula enferma, también para la célula sana. Y la recuperación es tardía, no es de inmediato. No es que has terminado hoy y mañana ya estás. No, necesita por lo menos 1 o 2 meses para recuperar. Entonces, a esto es lo que se refiere. ¿Cuánto puedo quitar? Porque si yo quito más de lo adecuado, o he quitado un hígado a un paciente cirrótico, que probablemente le he dejado el 40%, seguramente que la evolución va a ser jodida para el paciente. Va a ser encefalopatía hepática, va a ser coma. ¿Por qué? Porque ese hígado no va a ser funcional adecuadamente para su cuerpo. Pero si este hígado es sano y es una persona que no ha tenido enfermedad, me va a responder muy bien. El hígado es el órgano, el único que regenera. Si le he quitado las 3/4 partes, al poco tiempo que yo haga un control, por lo menos voy a tener la mitad o más de la mitad del hígado que ha regenerado. Y cumple una función adecuada. ¿Cuál es la función del hígado? Un cirrótico que se busca para hacer la evaluación del chile, la albúmina, las bilirrubinas, el tiempo de protonina. Entonces, hay cosas que nos interesan del hígado y el hígado debe trabajar. El hígado produce todos los factores de coagulación. Entonces, para eso es. ¿Cuándo se hace esto, por ejemplo? Embolización portal, 4 o 6 semanas. Si yo voy a hacer una cirugía del lado derecho, tengo que hacer la embolización de tiempo. ¿Para qué? Para que el otro lado del hígado se hipertrofie, aumente de tamaño, para compensar lo que voy a quitar, lo que va a perder en función. Entonces, ese es el objetivo de esto. Ya es más de las 7 y la doctorita está fuera. Ahí está, perdón. No se preocupe. Vamos a quedar aquí. Está en el Facebook. Vamos a ver la siguiente vez absceso piógeno y esto de las otras cosas. Sí. Chicos.
No hagan travesuras el fin de semana. Nos vemos el lunes.